Hola, en este vídeo vamos a ver cómo son las aplicaciones hipermedia distribuidas en la web y por qué han tenido tanto éxito en Internet. Los documentos hipertexto iniciales se enriquecen rápidamente con imágenes y otros elementos multimedia que les dan un aspecto visual mucho más atractivo y con formularios que envían información a servidores programables y permiten construir esos servicios tan fantásticos que tenemos hoy en día. Una aplicación hipermedia es la que muestra visualmente su estado, con hiperenlaces dentro de ese estado que nosotros podemos clicar para ir a nuevos estados. Cada estado es un recurso HTML que por un lado se nos muestra a los usuarios para que veamos y seamos conscientes de qué estado estamos, y por otro lado se guarda en el cliente, de forma que el servidor no tiene que guardarlo. El estado muestra al usuario los hiperenlaces, que son operaciones que puede hacer con el servicio para ir a los estados siguientes. HTML tiene dos tipos de hiperenlaces. Los textos clicables, como este de aquí, esto es una pequeña página HTML de ejemplo, donde la palabra cajista es un hiperenlace, un texto clicable, que tiene un URL asociado que identifica el artículo sobre los cajistas en la Wikipedia. Por eso al clicar en él se os muestra este artículo, que a su vez es un nuevo estado que puede llevar a otros estados a través de los hiperenlaces que tiene. También tenemos formularios que tienen cajetines donde podemos teclear información y botones que son los que envían la información a los servidores al clicar en ellos. En este ejemplo básicamente se pregunta, es un pequeño quiz donde se pregunta quién inventó el web. Si contestamos correctamente, fue Tim Berners-Lee, nos responde que es correcto, pero como la lógica está en el servidor, puede analizarlo y si no es correcto, pues nos lo dice también. Y así puede hacer cosas muchísimo más sofisticadas. HTML es el lenguaje creado por Tim Berners-Lee para definir hiperdocumentos. Se inspira en SGML, un lenguaje de la industria editorial que utiliza marcas para definir la estructura del documento y poderlos mostrar en los navegadores con la misma calidad visual con la que lo vemos en los libros. Utiliza marcas muy sencillas, donde un nombre indica el tipo de marca, si es un título o es un párrafo, que está delimitado por los caracteres menor y mayor, para distinguirlas del resto del texto. Y la marca de determinación lleva esta barra delante del menor. De esa forma delimitamos textos que además pueden contener atributos dentro de las marcas que dan información adicional con una estructura tipo variable que tiene un nombre de atributo y un valor que se le asigna y que tiene formato de string. Entre estos elementos tenemos los hiperenlaces como elementos más destacados, que son los que permiten enviar solicitudes HTTP a un servidor para que nos responda con la página HTML que debemos mostrar después de haber hecho dicho clic. Hay dos tipos principales de hiperenlaces. Los elementos clicables, que se definen con la marca A y que tiene un atributo de nombre href, donde va el URL al que debemos navegar, y los formularios, que son más complejos, y que envían datos siempre al servidor del que se descargó ese formulario. Este ejemplo que hemos visto en la transparencia anterior se corresponde con este código HTML que tenemos aquí. Estos son comentarios informativos que no afectan a la estructura visual de la página. La primera marca indica que es HTML5, la versión actual de HTML. Aquí tenemos la marca HTML que delimita toda la página, la marca head que delimita la cabecera con metadatos. Por ejemplo, este meta dice que la página está codificada en UTF-8. Después, la parte visible se define en el body y eso es lo que nosotros vemos aquí. Tenemos un título que se delimita con las marcas H1, por eso lo vemos así de resaltado, porque es el título principal. Y luego tenemos el texto, que no se suele delimitar, pues solo se delimitan las partes que queremos resaltar sobre el texto. Esto está en cursiva, esto está en negrita, y aquí tenemos el hiperenlace delimitado con la marca A. Esta es la marca de terminación, delimita la palabra cajista, por eso la vemos aquí, y al hacer clic navegamos al URL que nos indica el atributo href. El URL nace como una dirección unívoca y sin ambigüedad a un recurso web, pero luego se generaliza para poder identificar un punto de acceso a cualquier servicio en Internet. Aquí tenemos un pequeño tutorial y aquí tenemos la norma actual, que es la que define el WHAT-VG. La parte principal tiene tres partes, que son las que identifican un recurso. El protocolo, que indica con qué protocolo debe accederse dicho recurso.
la autoridad, que es el servidor donde está, y a veces especifica también el usuario asociado a dicho recurso, y la ruta, que en principio era la ruta donde estaba ese recurso, ese fichero en el directorio de recursos, pero cuando aparecen los servidores programables pasa a tener otra interpretación y, y se interpreta como nombre de la primitiva que queremos que se invoque en el servidor programable. Además, puede añadirse al final de esta parte principal una query que tiene este formato de aquí, esta sintaxis, y que añade parámetros con valores asignados, de forma que podamos enviar información al servidor. Y por último, puede llevar también un anchor, un fragment, el ancla, con esta sintaxis de aquí, que lo que define es un punto intermedio en el recurso. Por ejemplo, el identificador que utiliza un elemento HTML para que al cargar ese recurso en el navegador no se muestre a partir del principio, sino solo a partir del elemento HTML que se identifica con el anchor. El URL nace como la dirección unívoca y sin ambigüedad de un fichero en Internet, pero luego se generaliza para poder acceder a otros servicios. Aquí tenemos un pequeño tutorial y aquí la norma actual, tal y como la define el WAT-VG, que es el comité que actualmente está encargado de ello. Tiene tres partes principales que identifican el recurso. El esquema, que es el protocolo con el que hay que acceder al recurso, la autoridad, que indica el servidor y a veces da información sobre el usuario al que está asociado ese recurso, y la ruta, que identificaba inicialmente ese fichero en el servidor, pero que cuando aparecen los servidores programables pasa a utilizarse también como un nombre de primitiva. A esos tres elementos principales se le puede añadir un query con esta sintaxis que permite añadir valores para los servicios programables. Y el anchor o fragment, el ancla, añade un identificador que se asocia al identificador de un elemento HTML fundamentalmente para que cuando mostremos ese recurso lo mostremos a partir del elemento identificado y no a partir del principio de la página. Aquí tenemos la sintaxis completa de un URL y sus componentes. El URL empieza siempre por el protocolo, que es obligatorio y va seguido por dos puntos. Después viene la autoridad, que es opcional, esto se indica con estos dos corchetes en negro, y si existe debe llevar estas dos barras inclinadas delante. Después viene la ruta, que es obligatoria, siempre debe existir en un URL, el query, que también es opcional y siempre va precedido por esta interrogación, y el fragment. La autoridad puede tener estos tres campos, si existe tiene que tener siempre el host, puede llevar delante información del usuario como el nombre, que va separada del host por esta arroba, y puede indicar un puerto específicamente que va separado por estos dos puntos. El puerto solo hay que ponerlo explícitamente si el servidor no está en el puerto que tiene asignado en su RFC. Aquí tenemos un URL corriente y moliente de acceso a una página web. Aquí tenemos uno de consulta a un servicio al que se le envían pues, estos parámetros. Aquí tenemos otro con un anchor para ir a un punto intermedio en una página web. Aquí tenemos un acceso a un servidor que no está en su puerto estándar. Es un servidor web que está en el puerto 8080. Y aquí tenemos un acceso a un recurso que está protegido dentro de una cuenta de usuario, no es público. Y por eso se indica el nombre del usuario y el servidor permitirá autenticación antes de enviar dicho recurso. Aquí tenemos el ejemplo de cómo es un URL que indica o que especifica una dirección de correo electrónico, que también se puede especificar, o cómo se puede especificar un correo localmente en el servidor donde estamos. Veamos cómo interaccionan cliente y servidor utilizando HTTP. En este protocolo, el cliente siempre inicia la transacción. Por ejemplo, al clicar en la palabra cajista, se enviaría una solicitud HTTP donde la información más fundamental va en la primera línea de la solicitud. La primera palabra de la solicitud indica el tipo de transacción, GET, que solicita un recurso al servidor. Después viene la ruta, que identifica el recurso que se está pidiendo, y la versión del protocolo HTTP. Al recibir un mensaje con esta información, el servidor responde
enviando esta respuesta con una primera línea, que también lleva la información más importante, la versión que él utiliza de HTTP, si ha encontrado el recurso o no, 200 indica que lo ha encontrado y un mensaje informativo. Después puede venir más información y un cuerpo con el recurso solicitado, que es la página HTML que se va a visualizar al recibirlo. Existen muchos más métodos. Los más importantes son estos 4 del interfaz uniforme: get para pedir el recurso, post para crearlo en el servidor, put para actualizarlo y delete para borrarlo. Pero se pueden enviar otras primitivas también. La ruta siempre se identifica el recurso en este segundo parámetro que existe en todas las transacciones. Y en la respuesta, el segundo parámetro es el importante, que indica el resultado de esa petición. 200 indica que el recurso existe y se sirve. 404 se enviaría como código de error si ese recurso no estuviese en el servidor. 201 al crearlo, con post, y así sucesivamente. Los elementos clicables que se definen con A tienen toda la información en el URL del atributo href. Por eso, al clicarlos, se establece una conexión con el servidor que se indica en el URL, en esta parte de aquí, y a través de él ya se envía una solicitud de tipo GET que lleva la ruta que se extrae de la última parte del URL. De esa forma se solicita ese recurso al servidor. El formulario es más complejo. Aquí tenemos un ejemplo de formulario sencillo que se define con este código HTML de aquí, con un elemento de tipo form, con la marca form. El atributo method indica que se va a enviar una solicitud de tipo get. HTML solo permite definir solicitudes get y post, no permite más. Action, este atributo, define la ruta a la que, digamos, va a estar asociada esa solicitud que identifica el recurso en el servidor. Después vienen los elementos visibles. Aquí tenemos el texto que se va a ver delante del cajetín, que se define con un input type text, que tiene normalmente otro atributo de tipo de nombre name, que indica el nombre del parámetro donde va a ir la información que se teclee en este cajetín que se está creando con este elemento de aquí, que es este de aquí. Si tecleamos input Tim Berners-Lee como respuesta a esta pregunta, la solicitud que se enviará al clicar en Type Submit, digamos en el input Type Submit, que es este de aquí, es el botón que se define así, será una solicitud de tipo GET porque se ha definido aquí, podría ser POST también, como he dicho, con esta ruta que se ha definido aquí y con lo que se ha tecleado codificado en URL encoded, que vamos a ver en la transparencia siguiente, como valor asignado al parámetro answer que se ha definido aquí con el atributo name. URL encoding o person encoding es el código que se utiliza para enviar los textos que nosotros tecleamos en los cajetines. En este ejemplo, esto que hemos tecleado se envía codificado tal y como lo vemos aquí. Esta codificación se corresponde con este tipo MIME y aquí podemos encontrar más detalles. Las reglas de codificación son las siguientes. Estos caracteres, las letras de la A a la Z minúsculas, mayúsculas, los dígitos decimales y estos últimos caracteres de aquí no se codifican, se envían tal cual. Pero el resto de caracteres UTF-8, porque está actualmente definido para UTF-8, se codifican, codificando cada byte del código UTF-8 en hexadecimal con 3 caracteres. Un tanto por ciento, luego el dígito hexadecimal de los primeros 4 bits y el dígito hexadecimal de los segundos 4 bits. Esto se hace para todos los caracteres, salvo para estos caracteres de aquí, cuando sean delimitadores en el URL. Y además se hace una excepción con el carácter blanco, que se puede codificar tanto con el más, como es muy corriente y así queda más corto la codificación, como con esta codificación, con este tipo de codificación que corresponde con el tanto por ciento 20. Aquí tenemos otro ejemplo del string Paco García, donde el blanco se codificaría con más, tal y como vemos aquí, y la I con acento se codificaría con el equivalente, con esta codificación de su carácter en UTF-8. Un elemento HTML externo es un elemento de una página HTML que está guardado en un fichero diferente del de la página principal. Estos elementos deben tener un atributo con un URL que indique al cliente de dónde cargar ese recurso para poderlo mostrar. Así es como se incluyen imágenes, vídeos o librerías CSS y JavaScript.
El ejemplo del tipógrafo nos muestra, nos ilustra esto. El código HTML tiene dos elementos externos, una librería CSS y una imagen, y luego tiene un hiperenlace. Los hiperenlaces son diferentes, no añaden contenido a la página, sino que lo que hacen es cambiar de página. La librería CSS se especifica con este URL relativo, es simplemente el nombre del fichero, por lo que el recurso estará en el mismo directorio y en el mismo servidor que la página principal del tipógrafo. En cambio, la imagen se especifica con un URL absoluto que va al servidor de Wikimedia, que es un servidor diferente de donde estará esta página de aquí. Un cliente debe establecer una conexión HTTP con el servidor para poder descargar un recurso. Una vez establecida, la utiliza para intercambiar solicitudes y respuestas con ese servidor. Por eso, como hoy en día las conexiones se mantienen abiertas durante mucho tiempo, un cliente puede tener múltiples conexiones establecidas simultáneamente con muchos servidores. Al principio las conexiones eran TCP, pero hoy día son mucho más complejas. La carga del tipógrafo, que tiene estos dos recursos externos que hemos visto, uno en el mismo servidor que la página y otro en un servidor diferente, se realiza siguiendo este diagrama de tiempos que tenemos aquí. El cliente, primero, si no tiene conexión establecida, establecerá la conexión con el primer servidor, donde está la página del tipógrafo. Una vez establecida, envía la solicitud y recibe la respuesta. Cuando ha recibido la respuesta es cuando sabe que tiene dos recursos externos, porque es cuando analiza la página. Ya tiene establecida una conexión con el servidor donde estaba la página, que además es el que contiene la librería CSS. Por eso lanza otra solicitud para descargar la librería CSS. Y además tiene que establecer una conexión con el servidor de Wikimedia para que cuando esté establecida pueda descargar la imagen. Por eso las imágenes se van construyendo a trozos, como hemos visto muchas veces cuando la red está lenta. Primero baja la página HTML, vemos el código HTML sin formatear, aquí el código CSS llega después y entonces se ve el formateo y la imagen llega más tarde y entonces cuando veríamos ya la página bien formateada y con la imagen.